El tráfico de personas en México se practica por las grandes cantidades de dinero que genera. Y el problema está en las personas que consumen y que están dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para poder continuar con esa práctica. Uno de los impactos más preocupantes que tiene en la sociedad es la desaparición de personas con este fin. Entonces, personas que no, ni la deben ni la temen se ven involucradas en estas prácticas por simplemente haber nacido atractivas para este mercado. Entonces es complicadísimo porque desde la infancia se da esta práctica y hay diferentes formas. Desaparecen, la misma familia lo realiza, hay muchas modalidades y mientras siga existiendo quien consuma, seguirá habiendo quien venda. Uno de los principales obstáculos jurídicos es la falta de respeto a las leyes. Las leyes, en los orígenes de la humanidad, pues se plantearon como una situación de control y sobre todo con cierto miedo, por así decirlo. Una vez que se pierde el miedo y que empieza a haber más gente, que es más difícil su aplicación, que los procesos se dificultan, entonces las personas han notado que pueden brincarse esos procesos y que las consecuencias no son tan grandes. Vamos a poner un ejemplo, todo lo que se destapó con P. Diddy, con Jeffrey Epstein, son ejemplos de altas esferas políticas que tenían estas prácticas, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando quien castiga es quien consume. No estoy hablando de manera general, estoy poniendo solamente esos ejemplos. Pero sí, las leyes, por desgracia, no están avanzando a la velocidad que tendrían que avanzar, o la misma sociedad no las está respetando. Entonces, esa es una gran dificultad. La protección a víctimas es algo muy complejo, porque desde mi punto de vista, una vez que se ha cometido el delito, va a ser muy, muy complicado regresar al estado en el que se encontraba anteriormente, sobre todo en esta materia. En otras materias legales sí es posible, pero en esta va a ser muy complicado. La justicia restaurativa va a ser importantísima dentro de estos procedimientos, ya que no solamente atiende el delito, sino también atiende a la víctima y esta sensación de reparación, siempre buscando que el tejido social se restaure. Va a ser muy complicado, pero se están haciendo buenos esfuerzos, sobre todo con la implementación que se busca dar. Pues creo que la situación de trata en el país se está atacando desde puntos de vista de capacitación, hacerle entender a las personas los impactos y las implicaciones que tienen estas prácticas, pero aún así se lucha contra una cultura donde por un lado se está fomentando y por el otro se está atacando. Entonces va a ser muy difícil la erradicación, porque esta es una cuestión que se tiene arraigada desde hace muchos años, entonces va a ser complicado. No digo que sea imposible, llegará un punto en el que esto se puede erradicar, pero está siendo complicado, sobre todo por la parte de capacitación. Y más que capacitación, el hacerle entender a las personas las implicaciones y las consecuencias de sus actos. Yo creo, en cuanto a este apartado, más que una reparación, debería de verse como una cuestión preventiva. O sea, no hay que dejar de lado el derecho reactivo. Ya ocurrió, entonces vamos a atender. Hay que empezar a ver el otro lado. Hay que empezar a atender al derecho como una situación de evitar que estas conductas se den, de tal suerte que este trabajo continuado va a ser lo que en un futuro genere que no se sigan perpetuando estas prácticas. Porque las medidas de reparación ya están, podrían ser insuficientes, pero en este momento es lo que se considera mejor para la realidad de México. En cuanto a la capacitación y sensibilización a funcionarias y funcionarios, creo que va a ser importante. Esto es algo que se debe de manejar no solamente en una escala lineal, sino una situación horizontal donde todas las personas sean conscientes. Absolutamente todas las personas que estén ante una situación donde puedan ser consumidores opten por no hacerlo. De esta manera, al no haber quien consuma, pues no habrá quien venda.
En cuanto al acceso a las víctimas, se me hace, pues hablando como abogado, una situación compleja, ya que para presentar una denuncia tienes que traer ciertos documentos previos para poderla realizar. En delitos de esta índole, pues se dan algunas facilidades, pero aún así está estigmatizada esta situación donde el ámbito personal impide que las víctimas declaren lo que la sociedad va a opinar de las personas, y también el aspecto de la burocratización va a ser complicadísimo, estar esperando para hacer tu denuncia. Son muchos factores ahí que influyen, pero yo invito a las personas a que tengan fe en las instituciones. Sé que son perfectibles, pero si no creemos en nuestras autoridades y si no creemos en nuestro propio país, va a ser muy complicado que se logre un progreso. En el ámbito internacional, México tiene un aspecto interesante. México le gusta formar parte de casi todos los tratados antes de considerar si tiene los medios o no para su aplicación. Aún así nos podríamos centrar en lo malo. Yo no aconsejo que nos centremos en lo malo. Hay que pensar en esta buena voluntad que tiene México de formar parte de esos tratados, reflejando el espíritu de las y los ciudadanos en esta búsqueda constante de ampliar nuestros derechos humanos. Entonces, creo que se están haciendo los esfuerzos, puede que por la burocratización sean un poquito más lentos, pero aún así, sí, como ciudadanas y ciudadanos nos sumamos, va a haber un progreso. El principio de progresividad de los derechos humanos siempre va a ser algo de estudio, ¿no? Y habrá que analizar si las personas van al mismo ritmo que al derecho. Entonces, aquí es algo de resultados, porque podríamos dividirlo entre el ser y el deber ser y debatir mucho, pero tenemos que centrarnos en los resultados, porque México tiene todas las herramientas legales para ser un país de primer mundo. El problema está en su ejecución. Entonces, hay que sumarnos como ciudadanas y ciudadanos, sumarnos a los proyectos y tratar de hacer las cosas de adentro hacia afuera, porque es muy sencillo esperar que el gobierno sea quien haga todo y cuando no lo está haciendo exigirle. Si partimos de lo pequeño, de lo interno y de lo propio, y de ahí lo vamos exteriorizando, así es como va a funcionar esto. Yo sé que es un concepto viejo, ¿no? Justicia aristotélica, hacer cada quien lo que le toca, claro, pero creo que esa es una buena herramienta. Hemos cedido mucho al gobierno, pero ceder muchos derechos al Estado no implica que el Estado tenga que hacerlo todo. Si cada quien pone su parte y eso lo sumamos al Estado, entonces va a haber un progreso. Considero que las fiscalías especializadas son un gran aporte. Hay que analizar los resultados que han dado, hay que tomar en cuenta el tiempo que tienen trabajando, pero pensemos en esto. O sea, cuando tenemos situaciones especializadas, los resultados van de esa misma manera. Entonces, entender la cantidad de trabajo, la importancia que se le da y sobre todo poder ir separando las materias van a dar un mayor ejercicio. Por otra parte, qué doloroso que existan fiscalías especializadas en esta materia, cuando no deberíamos ni siquiera de tenerlas contempladas, que esto fuera algo que se leyera en la literatura de terror, no que sea una realidad que es insuficiente por la gran demanda que tenemos en nuestro país.